Hoy concluimos el ciclo de conferencias dedicado a batallas de la Edad Media y con el ciclo de conferencias cerramos también un círculo o un ciclo que comenzó en la primera de ellas y no por casualidad empezamos con ella y terminamos con Constantinopla, con la batalla de Yarmuk en el año 636 después de Cristo. Recordarán que en esa batalla se libró por aquí el ejército islámico, una nueva fe militante salida de lo profundo de Arabia, arrolló al imperio bizantino, destruyó al imperio sasánida y llevó la frontera de Bizancio, del imperio romano de Oriente, a esta línea. El imperio romano perdió dos de las joyas de su corona, Siria y Egipto, ricas en comercio, en oro y en agricultura, y luego todo el norte de África. Por tanto, el Imperio Romano a partir de entonces, y siguiendo el hadith, el dicho atribuido al profeta de que un día Constantinopla será conquistada, grande será quien la conquiste y grandes sus soldados, el emperador romano de Oriente, el emperador bizantino, habría de enfrentarse durante 8 siglos a esta constante amenaza islámica, acompañada, por supuesto, de las crisis procedentes del norte, del mundo eslavo o del mundo de los rus en la zona de Ucrania, y de la enemistad manifiesta y a veces abierta de los cristianos latinos de Occidente dirigidos por el Papa de Roma. Constantinopla, que no cayó tras Yarmuk, muy poco después el general Muavilla, que sería luego el primer califa omeya, pero que en esta ocasión actuaba como un general del califato ortodoxo, intentó tomar Constantinopla en un ataque por mar, fracasó, pero desde entonces fue una constante. Y la historia del Imperio de Oriente, la historia de su capital, de Constantinopla, es la de una constante defensa frente a estos avances. Desde el norte, Bulgaria, Rus, desde el este y del sur, el mundo islámico. Al califato ortodoxo y luego al califato omeya le seguiría la presión turca selyúcida, turcos originarios de Asia Central, pero con la fe islámica igual de fuerte, igual de agresiva que la de sus ancestros. Tras la batalla de Manzikert en 1071, el Imperio de Oriente perdió Anatolia, perdió las llanuras ricas y las fuentes de tropas que suponía el territorio anatólico, y luego llegaría, después de la batalla de Jatín, lo comentábamos también en una conferencia anterior, la Cuarta Cruzada y cómo Venecia desvió el objetivo de la cruzada y en lugar de dirigirse al Próximo Oriente, se saqueó Constantinopla, el famoso saco de 1204, tal cual el Imperio de Oriente desapareció, sustituido por un imperio latino de corte feudal, aunque sobrevivieron unos principados, el Imperio de Nicea, el Despotado de Epiro, el Imperio de Trebisonda, que eventualmente, y con los paleólogos, recuperaría el Imperio de Oriente, pero ya reducido solamente a lo que está aquí en color malva, en color morado, y un imperio ya quebrado, su espinazo, no por los islámicos, no por los turcos, no por los búlgaros, sino por los venecianos y los cruzados que saquearon concienzudamente Constantinopla en 1204. Aún así, tras su reconstitución en 1261, este imperio bizantino perduró, este imperio romano de Oriente, y no fue exactamente abandonado, como se ha dicho, ante el avance turco, en este caso ya los turcos otomanos, una nueva oleada del Islam que se aprestaba a cruzar el Bósforo y a penetrar en los Balcanes. Hubo a lo largo de finales del siglo XIII y del siglo XIV una serie de cruzadas húngaras y alemanas dirigidas desde el reino de Buda, pero todas ellas fueron derrotadas estrepitosamente en Nicópolis, en Varna en 1444, en Kosovo en 1448, es decir, muy poquitos años antes de la caída definitiva de Constantinopla. Esto significó que la ayuda cristiana por tierra no iba a llegar cuando llegó el asalto definitivo de Mehmed II de los turcos otomanos. De hecho, es posible que solo debido a las invasiones o los ataques de Tamerlán o de Timur, procedente del Asia Central y que entretuvo a los turcos otomanos en Anatolia durante varias décadas, gracias a que los turcos también tenían sus problemas en su frontera oriental, Bizancio, Constantinopla, el Imperio de Oriente, no cayó antes a mediados del siglo XIV o principios del siglo XV.
Pero lo cierto y verdad es que en este largo proceso que comenzó en Yarmouk con el Islam ortodoxo, que siguió con los omeyas, continuó con los selyúcidas, perduró con los otomanos, llegó a que en 1450, 3 años antes del episodio que nos centra hoy, el Imperio bizantino, el Imperio romano de Oriente, se centraba en un pequeño sector de la península donde está Constantinopla, algún trozo de la costa del Mar de Mármara, alguna región en el Peloponeso, el Despotato de Morea, mientras que buena parte de sus antiguas posesiones insulares estaban en manos de los bizantinos, en verde, en manos de los caballeros de San Juan, en azul, en manos de los genoveses, buena parte de las islas del Egeo, y el Imperio otomano no solamente había ocupado Anatolia, sino algo que no suele tenerse en cuenta y es fundamental, buena parte de los Balcanes, hasta el Danubio, eran parte del Imperio turco. De manera que el ataque a Constantinopla no vino de Asia. El ataque a Constantinopla de 1453 vino de Adrianópolis, de la que hablábamos hace unos años, un lugar estratégico en la frontera con Bulgaria, vino del oeste, porque el Imperio turco ya abrazaba por todos lados los restos escuálidos de lo que había sido el poderoso Imperio romano de Oriente. Peloponeso, Morea, no sería capaz de ayudar. Y sin embargo, ¿cómo pudo sobrevivir? Igual que Roma, a lo largo de todo el Imperio romano, no estuvo realmente amenazada de destrucción o de toma entre el siglo II a.C. y el siglo V, hasta el saqueo de Alarico. Realmente Roma nunca estuvo amenazada y nunca cayó. Constantinopla fue objeto de muchísimos asedios. Entre el 626 y 1453, la caída final, sufrió hasta 24 asedios importantes, 19 de ellos fallidos y 5 de ellos con éxito. Lo atacaron los califatos ortodoxos y omeya y luego los turcos, es decir, desde Oriente el Islam. Desde el norte, en los Balcanes, los búlgaros y los rus atacaron en numerosas ocasiones y siempre fracasaron, al igual que los árabes omeyas y los turcos casi siempre. Las pocas veces en que un asedio tuvo éxito fue en guerras civiles, donde un bando controlaba Constantinopla y abrió las puertas o favoreció la conquista de la ciudad, pero de estos 24 asedios, realmente en solo 2 casos, Constantinopla cayó por la fuerza de las armas. Uno, el famoso e infame saco de la Cuarta Cruzada en 1204, y otro precisamente el de 1453. En todos los demás, el asalto, por la fuerza bruta, fracasó. Desde el punto de vista cronológico, entre el siglo VII después de Cristo y 1453, mediados del siglo XV, encontramos asedios islámicos de los califatos ortodoxo y omeya en el siglo VII y en el VIII, y otomanos ya a finales del XIV y en el siglo XV. Solamente este, el de la flechita más larga, tuvo éxito. Todos los demás fueron fracasos. Igualmente ocurre con los ataques balcánicos en los siglos IX y X, de los rus y de los búlgaros, y en el caso de los asaltos de los cruzados de la Cuarta Cruzada y de las guerras civiles, los casos son de suerte alterna, pero insisto en que son normalmente debido a traiciones o a componendas. Por la fuerza bruta, solamente en realidad 1204 los cruzados de la Cuarta Cruzada y en 1453 el sultán Mehmed II. La razón por la que Constantinopla no cayó, a pesar de estar expuesta, porque claro, el Danubio está relativamente cerca para el asalto de vuelos balcánicos y al ser un puerto de mar está expuesta a ataques desde Anatolia o también por mar, la razón fue doble. En primer lugar, y eso se ve muy bien en los asedios islámicos del 669 y del 674 del califato, el dominio del mar. El Imperio de Oriente mantuvo durante muchos siglos una flota, una armada poderosa, que contaba además con el temido y aterrador fuego griego, una suerte de lanzallamas arrojado por sifones en forma de cabeza de animal, que abrasaba los barcos, en este caso islámicos. Ese control del mar impedía el asalto directo de las fortificaciones o de las murallas de la polis, de la ciudad. Y, en segundo lugar, sus fortificaciones. Pero no fue realmente hasta avanzado el siglo XV cuando estas fortificaciones de Constantinopla empezaron a sufrir verdadero peligro. Ya unos años antes, o un par de décadas antes, de 1453, con este imperio tan reducido, hubo un ensayo general de asalto otomano a cargo de Murad II, que marchó sobre Bizancio en el verano de 1422,
Y fue una especie de ensayo general de lo que pasaría unos 20 años después, 30 años después. Los turcos ya traían cañones de pólvora, artillería pirobalística, además de catapultas, usaban minas, es decir, galerías subterráneas para hacer una labor de zapa bajo las murallas, pero el asedio fracasó. La tradición dice que el asedio fracasó por una aparición milagrosa de la Virgen. Las leyendas asociadas a los asedios de Constantinopla en el siglo XV son muchas. Los romanos, aunque agotados, se incorporaron alegres cuando vieron aparecer a la Virgen en lo alto del adarve de la muralla de la ciudad. Verdaderamente un milagro poderoso, celebrado. Pero, dice Cananos, una fuente contemporánea, el ejército de los turcos confirmó con un juramento que vieron a una mujer vestida de púrpura caminando sobre el adarve de la muralla exterior y que al verla de inmediato les invadió a todos temblores y miedo. El miedo les superó y la ciudad quedó libre. En realidad, lo que le ocurrió a Murad es que su hermano se sublevó en Anatolia y tuvo que levantar el asedio antes de poder completarlo. De manera que a ambos bandos, cristianos, al Imperio de Oriente y al sultán turco, le interesó fomentar este mito de la milagrosa aparición de la Virgen. Pero una vez que Bizancio pierde el dominio del mar, y ya en el siglo XIV, desde luego en el siglo XV, lo ha perdido, ya no tiene una armada, una flota digna de tal nombre, apenas tiene una decena de galeras el emperador a su disposición y ni siquiera están bien aprestadas, es la fortificación de la ciudad, quizá la ciudad mejor defendida de toda la Edad Media, desde el punto de vista de una ciudad grande, no de un castillo de un perímetro pequeño, lo que hay que explicar y hay que entender. Hasta ahora, en el ciclo, la verdad es que hemos hablado poco o casi nada de fortificaciones y ya es hora de que corrijamos este vacío, porque entender las fortificaciones de Constantinopla, las más elaboradas quizá de una ciudad en todo este periodo, es lo que permite entender lo que pasó entre abril y mayo de 1453 y por qué hasta entonces Constantinopla nunca cayó en esos 24 asedios que hemos estado viendo. La ciudad, en efecto, tuvo en su época bizantina una primera muralla que luego reformó y mejoró en época imperial romana Septimio Severo, la muralla severiana, hacia el 200 después de Cristo, que abarca el extremo de la península. En segundo lugar, en época de Constantino, ya a principios del siglo IV, allí se construyó una segunda muralla a medida que la ciudad iba creciendo, porque lo que hay que entender es la topografía básica de la ciudad. Es una península con varias colinas, limitada por el mar del Mármara al sur y por el estuario del Cuerno de Oro al norte, que abren al Bósforo y el canal que va hacia el sur, por los Dardanelos hasta el Mediterráneo, hacia Troya, y por el norte hacia el Mar Negro. Esta península es, por tanto, fácilmente defendible por 3 de sus lados, o 2 de los lados del triángulo, pero la fortificación realmente importante son los muros de Teodosio, los muros del siglo V, que es lo que se defendió en el siglo XV, que eran las murallas que estaban mantenidas. Este muro era la defensa principal de la ciudad, junto con los muros de la costa, del Cuerno de Oro y de la Propóntide, del mar de Mármara, porque las murallas de Constantino y de Septimio Severo estaban abandonadas. En el siglo V y hasta el siglo VII se habían mantenido a 65 kilómetros al oeste otras murallas, la muralla de Anastasio, que medía nada menos que 56 kilómetros, una especie de muralla de Adriano a la oriental, pero era una muralla tan larga, de casi 56 kilómetros de longitud, como de aquí a Guadalajara, que no era defendible y en el siglo X estaba ya completamente abandonada y sus materiales se reutilizaban para la construcción de aldeas. Por tanto, es la muralla de Teodosio del siglo V, de Teodosio II, del siglo V, de principios del siglo V después de Cristo, ya caído el Imperio de Occidente, lo que nos interesa aquí. Hay que pensar que en 1453 la Constantinopla del siglo XV ya no tenía en población nada que ver con lo que había sido antes. De 1 millón de habitantes que había llegado a tener en el siglo XII, se había reducido a menos de 100.000. Y posiblemente durante el asedio parte de la población lo había abandonado y solamente quedaban en el interior de la ciudad entre 50 y 70.000 personas. Además, buena parte del recinto interior de la ciudad había sido abandonada, estaba en ruinas y en realidad lo que había era una serie de aldeas separadas entre sí por muros, por vallas y grandes espacios abiertos cultivados al interior del muro teodosiano, de este muro de aquí.
Por tanto, desde el punto de vista del abastecimiento, la ciudad estaba bien dotada porque había numerosos campos de cultivo intramuros que podían servir para abastecer a la ciudad. Y también había muchas cisternas de época, la gran cisterna de Justiniano, que todos ustedes conocen, que está aquí, la subterránea, el Yerabatán Saray, pero la cisterna de Ecio, la cisterna de Aspar, cisternas al aire libre, había un adecuado aprovisionamiento de agua y de alimentos. La ciudad en ese sentido estaba bien protegida y su población no era tan grande como había sido. Pero son estas murallas las que nos interesa estudiar con cierto detalle, lo vamos a hacer. Para empezar, veremos que es una muralla con 1, 2, 3 y 4 niveles de defensa. No es un recinto murado como la muralla de Ávila, sino que tiene 2 murallas propiamente dichas, de distinta altura y con torres, un parapeto o protegisma o antemural por delante y un gran foso. En total, la muralla de Teodosio, la parte de tierra, lo que cierra la península, mide casi 6 kilómetros de longitud, que es una barbaridad. Pero si añadimos la muralla marítima del Cuerno de Oro y del Mar de Mármara, llegamos a un perímetro de casi 20 kilómetros, lo cual nos da una pista de que hace falta una guarnición importante para protegerla. La muralla, lógicamente, al llegar al siglo XV, tenía más de 1000 años de vida. Había habido terremotos, en el año 345, en el año 447 había habido serios terremotos, la muralla había sufrido graves daños y todavía en algunas de las torres encontramos inscripciones. León y Constantino, soberanos, portadores del cetro, reconstruyeron el Pirgon, la torre, desde los cimientos, puesto que había caído en uno de esos terremotos. Pero en el siglo XV, aunque la armada imperial había desaparecido, las murallas de Constantinopla todavía estaban en buen estado. ¿Cuál es la estructura de estas murallas que las hace casi únicas en el mundo medieval? Hay castillos del siglo XII, es decir, construidos 700 años después de las murallas de Teodosio II, que tienen una estructura anular de varios círculos de muralla. Pero una ciudad que esté cerrada por 7 kilómetros de muralla triple es una absoluta rareza. En primer lugar, una muralla principal con unos cimientos imponentes de hasta 12 metros de altura, 4 metros de espesor en la parte inferior, con un adarve en la parte superior como una plataforma de combate, hecha con un núcleo de hormigón, parte exterior y parte interior de sillar de piedra, en algunas puertas de mármol, y una serie de bandas de ladrillo, que eso es característicamente tardo-romano, o romano imperial y bizantino, que unen el conjunto de la fábrica, le dan una trabazón como si fueran vigas, pero el conjunto de hormigón y ladrillo le da una gran flexibilidad tanto contra terremotos, una gran resiliencia, como contra proyectiles de catapultas. Es una muralla además muy elevada que además viene protegida por hasta 96 torres cuadradas, hay algunas que son octogonales o octagonales, pero la mayoría son cuadradas, de 20 metros de altura, es decir, una casa de 7 pisos, de cada torre, con 2 plantas. La inferior solamente se puede entrar por unas pequeñas puertas y a la planta superior solamente desde el adarve, de manera que se asegura que no haya comunicación entre la planta baja y la planta alta por si es invadida la parte inferior del recinto, y separadas por unos 50 metros, es decir, suficiente para el tiro con arco. Bueno, esta muralla ya sería imponente en cualquier circunstancia, pero es que por delante y delante de un pasillo de unos 20 metros, el períbolos, que permite además el movimiento de tropas de un extremo a otro de la muralla, hay una segunda muralla de 9 metros de altura, como una casa de 3 pisos, de hasta 3 metros de ancho en la base, maciza, que en su interior tiene unos arcos y unas habitaciones para almacenes de víveres, municiones, catapultas, etc. Y su parte baja, fíjense que está contra el terreno, de manera que un proyectil choca contra macizo, y esta segunda muralla exterior tiene a su vez otro centenar de torres cuadradas o curvas de 12-14 metros. Y por si fuera poco, delante de eso, otro pasillo de unos 15 metros que da a un parapeto, una primera línea de defensa, que a su vez da a este es el antemural, que a su vez da a un foso. Permítanme que le llame la atención sobre estas poternas, porque son la única forma en que las tropas que están en estos pasillos, en el períbolos o en el Parteigion, pueden entrar en las torres y subir a la parte alta de los muros, o subir desde aquí al adarve y desde aquí a la plataforma superior de la torre, por lo que luego veremos es uno de los elementos decisivos de la batalla final. Bien,
muralla, torres, antemural y luego finalmente un foso de 20 metros de ancho, como la longitud de esta sala, hasta 10 metros de profundidad, una casa de 3 pisos. No está claro, siempre se reconstruye que era un foso húmedo por una serie de canalizaciones que hay, pero no está del todo claro que todo el foso estuviera preparado para llenarse de agua. Y finalmente, en la parte exterior, un glacis, es decir, un espacio despejado de casas o de matorrales para poder disparar. Además, las torres de la línea exterior están dispuestas alternativamente con respecto a las torres de la línea interior. Aquí tienen distintos modelos, torres cuadradas, octogonales, de las distintas reformas. Esto permite un intervalo de tiro de con arco eficaz, a menos de 25 metros desde cada torre, pero además las torres y la muralla del interior pueden batir por encima de la muralla exterior todo el espacio abierto, incluso al otro lado del foso. Hay toda una serie de tiros cruzados en las áreas de posible ataque, áreas batidas, y desde luego el conjunto de torres y los distintos muros bate todo el acceso. Esta acumulación de fuegos hace que las murallas de Teodosio II fueran extraordinariamente eficaces. Es la suma de todos estos elementos lo que hace que las murallas fueran casi únicas. Y esto a lo largo de casi 6 kilómetros. No estamos hablando de un castillo con un perímetro de 200, 300, 500 metros, ni siquiera del crack de los caballeros del que hablábamos el otro día, que quizás tenía un perímetro de unos 900, 1200 metros. Y estamos hablando de 7 kilómetros y un resto de recinto de 20 kilómetros más. Pero hay dos problemas. Uno, que esta muralla es una muralla hecha en época romana, en siglo V después de Cristo. No está pensada para la artillería de pólvora, que tiene una potencia de impacto de proyectiles mucho mayor que la de la artillería neurobalística, las catapultas, los mangoneles, trabucos habituales del comienzo de la Edad Media o del mundo antiguo. Y en segundo lugar, que para que esto quede bien cubierto, tienes que tener tropas en las 3 líneas de defensa, para que los defensores de las torres de la parte trasera puedan batir por encima de las líneas delanteras, como se ve en estas reconstrucciones modernas, que son excelentes y reflejan muy bien el aspecto imponente. El problema es que en 1453 la guarnición de Constantinopla no podía cubrir a la vez las 3 zonas, solamente se cubrió el parapeto inicial y, si caía, la muralla interior. La muralla intermedia, pero la muralla interior y las torres interiores estaban sin guarnecer porque no había tropas, ni imperiales ni mercenarias, capaces de guarnecer adecuadamente todo este conjunto, que de todas formas es imponente, como se veía entonces y como se sigue viendo ahora. Insisto que estos pasillos, el períbolos entre la muralla interior y la muralla exterior son esenciales para el movimiento de tropas. La muralla tenía 9 puertas, que son siempre el punto más débil de una fortificación, pero eran espléndidamente defendidas, con estas torres aún mayores, con un puente que pasaba al puerto nevadizo. Había 9, de ellas 5, que suelen ser llamadas desde época de Decier, en 1873, como puertas militares, porque no tienen puente sobre el foso, de manera que solamente sirven para el movimiento de la guarnición. 4 puertas que daban al exterior a carreteras de uso civil y 5 que se han llamado militares, aunque eso hoy en día empieza a discutirse o se discute ya, pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Y ese es el aspecto masivo que tenían estas torres, con piezas de artillería en la planta superior, en el adarve y en la parte alta puestos para tiro de defensores y almacenes de víveres o de máquinas en la planta inferior. Este es el aspecto de una de esas puertas, concretamente la llamada puerta de Carisio, o la puerta de Adrianópolis, que es donde Constantino XI, paleólogo, estableció su puesto de mando en el asalto final de la ciudad. Pero claro, me podrán decir ustedes, bueno, pues si las murallas son tan sólidas en este sector, ¿por qué no atacar por mar? Porque efectivamente las murallas del Mar de Mármara y las del Cuerno de Oro eran mucho menos potentes. Pero también las de Teodosio tenían debilidades. La zona del río Lico, esta zona, el Mesoteigion, es decir, la zona mediana donde está el valle del río, donde la muralla baja y luego vuelve a subir, aquí hay una vaguada, era una zona entre la puerta de San Romano, que es esta, y la puerta de Adrianópolis, que les acabo de enseñar, que es esta, donde, digamos, era no más fácil atacarla, pero era más fácil batirla con artillería de pólvora o artillería tradicional
desde los flancos, desde las zonas altas y poder batir, por tanto, la zona más baja del valle. Y luego estaba el suburbio norte, donde han visto que la muralla tiene un aspecto distinto. Es donde estaba el llamado suburbio de Blaquerna y el Palacio Imperial en el siglo XV. Efectivamente, este barrio, esta zona de Blaquerna, fue ampliada en época de Heraclio, precisamente en época del emperador de Yermuk, y se fortificó luego entre el siglo VII y el siglo XII con una sola muralla más sencilla, esta de aquí, más gruesa que la de Teodosio, con torres más cercanas entre sí, pero solamente una línea de muralla, sin segunda línea, sin parapeto y sin foso. Y por tanto era una posible zona débil. Y este punto de aquí, que es el Palacio Imperial, el Palacio de los Porfirogénetas, este punto de aquí es donde algunos investigadores piensan que estaba una de las poternas, la Quercoporta, de la que les pido que se acuerden dentro de 20 minutos o media hora cuando estemos hablando del asalto final. Por tanto, había dos zonas más débiles, el Mesotigion y Blaquerna, que es justo por donde, adelanto acontecimientos, entraron los turcos en el asedio de 1453. Pero, obviamente, había otros 15 kilómetros largos de muro a lo largo del perímetro marítimo, 12 metros de altura, tantas puertas, 188 torres en la zona del sur, otras 110 torres, las cifras asustan, pero no es ahora lo que nos interesa. Tenían este aspecto. Era una muralla pegada al mar, simple, sencilla, y por tanto en teoría más vulnerable. Pero hay fuentes medievales, fuentes del siglo XIII, que nos cuentan cómo en el asalto de 1204, el asalto de los cruzados, no pudieron atacar desde el sur, no pudieron atacar desde el mar de Mármara, porque las corrientes son muy fuertes e impedían arrimar o acercar los barcos a las murallas con la estabilidad suficiente como para poner escaleras de asalto y tomar las murallas. Por tanto, el otro punto débil de la ciudad, si por aquí por mar es difícil, es por el Cuerno de Oro, donde no hay tanta corriente y donde la muralla es también una muralla sencilla y menos potente que la del lado de tierra. Este sería el aspecto con Santa Sofía al fondo y la iglesia de Sergio Ibaco, que tendría la muralla del mar en su momento. Pero para proteger precisamente el eslabón más débil, los bizantinos ya desde el siglo VIII, es decir, desde la época en que los visigodos estaban siendo derrotados por los musulmanes en España, aquí, en este punto, se trazó una defensa que era básicamente entre dos torres, la torre de San Eugenio, perdón, la torre de Eugenio de San Demetrio aquí y el Castellion en el otro lado del estuario, una cadena que se conserva en la imagen en grabados o en miniaturas antiguas y parte de cuyos restos se conservan hoy en el Museo de Estambul, una cadena que se fue reparando, se fue sustituyendo, pero que seguía existiendo en 1453 y que impedía a cualquier atacante entrar en el estuario. Por tanto, protegía la muralla por esta parte y permitía que la guarnición se concentrara en la zona de tierra o en las zonas más amenazadas. Una última observación que he de hacer es que, por supuesto, al otro lado del Cuerno de Oro, aquí está un barrio con estatus de extraterritorialidad concedido ya hacía mucho tiempo, en el siglo XV, a los genoveses, el barrio de Pera o el barrio de Gálata, característico por la llamada Torre Gálata, una torre del siglo XIV. Aquí tenemos el Cuerno de Oro, esta es Constantinopla, este es el barrio de Pera, aquí está el Castellion, que no era del parte de Gálata, que comunicaba con la cadena con Eugenio, con la torre de San Demetrio, y esto es el barrio extraterritorial que mantuvo una difícil neutralidad durante el asedio musulmán de 1453. Bien, pues nos hemos entretenido porque era verdaderamente importante entender las fortificaciones de Constantinopla para comprender su resistencia durante tantos siglos y también su resistencia en el asedio de 1453. Hemos llegado también, en una rapidísima evolución histórica, a la situación del imperio, prácticamente inexistente, en 1450. En efecto, los turcos, que habían partido de un pequeño núcleo anatolio en el siglo XIV, después de sustituir a los selyúcidas, se fueron expandiendo a una serie de batallas, algunas victoriosas, otras derrotadas, como por ejemplo Bayaceto contra Tamerlán en 1402, pero al llegar al principios del siglo XV, habían llegado a la línea del Danubio, habían contenido a los húngaros y en Kosovo, en Nicópolis y en Varna habían aplastado a las cruzadas que podían defender Constantinopla. Aislada así el último reducto, la última ciudad reducto del imperio, esta es la situación. Este es el Imperio Otomano, Valaquia y Serbia
no están en condiciones de ayudar. El despotado de Morea, dependiente en teoría de Bizancio, como también el imperio de Trebisonda, que es un imperio diminuto, no van a poder ayudar. Tesalónica va a ser enmascarada también por los musulmanes y además será en esta época estará en manos de Venecia, de manera que Constantinopla está expuesta a un ataque por tierra desde el oeste, sin necesidad de cruzar con grandes ejércitos un paso marítimo que siempre es más arriesgado. El responsable del asalto y de la conquista final de Constantinopla, la única victoria sobre la ciudad que consiguieron los otomanos o el mundo islámico a lo largo de 800 años, desde la batalla de Yarmouk, la primera de nuestro ciclo, es Mehmed II, que tenemos aquí en una miniatura de Gentile Bellini. Hijo de Murad II, de quien hemos hablado hace un minuto. Cuando sube al trono tiene 19 años, es muy joven, está unos años gobernando, pero por intrigas de corte es depuesto, pero está apenas 2 años como sultán, entre 1444 y el 46. Se le envía a un exilio dorado en Magnesia, pero en 1451 ya muere Murad II y con 21 años se hace con el poder definitivamente. En este periodo ha sufrido la influencia bastante rigorista de su tutor, el sufí, Ahmad-Samadin, que desde muy joven le ha inculcado la necesidad de tomar Constantinopla, que era tenida por imposible para los ejércitos otomanos, selyúcidas o islámicos desde hacía siglos, pero desde su ascenso al trono en 1451 está decidido Mehmed a convertirse en el emperador de Roma, Kayseri y Rum, que es como se titulará después de la conquista. Él seguirá siendo, y lo pensará hasta su muerte, el emperador romano, un nuevo emperador romano de una nueva dinastía. ¿Y qué es lo que hace Mehmed nada más subir al trono? Lo primero, asegurarse el control del Bósforo. Este es el Mar Negro, por aquí llegamos a Constantinopla, que está aquí, el Mar de Mármara y luego el Mediterráneo. Hay un punto, donde está ahora el puente grande, donde el Bósforo apenas tiene 600 metros, por tanto está a tiro de la artillería de pólvora primitiva del siglo XV. Ya ahí, en el lado anatolio, aquí, uno de sus ancestros, Bayaceto I, había construido un pequeño fuerte, el castillo de Anatolio, de planta cuadrada, de tradición bizantina y romana, y Mehmed lo que hace es ampliarlo, nada más subir al trono, y dotarlo de piezas de artillería. Este es el Anadolu Hisar, en 1901, a principios del siglo XX, y esta es la situación actual. Cuando se hace el recorrido en el Bósforo, según se va hacia el puente, a mano derecha, uno ve las torres con la orgullosa enseña de la media luna turca, recordando el control del Bósforo de época otomana. Al otro lado del Bósforo, aquí, construye ese mismo año, en 1452, otro castillo, el Rumeli Hisar, el cortagargantas, haciendo un juego de palabras con garganta y estrecho, de manera que en este punto del Bósforo hay 2 castillos que impiden el cruce de los barcos. Ya las colonias genovesas no pueden transportar grano desde el sur de Ucrania y desde Crimea al Mediterráneo si él no lo permite. Una galera veneciana que intentó forzar el paso fue hundida a cañonazos desde estos fuertes, de manera que se garantiza, primero, que nadie puede cruzarlo de las potencias cristianas navales, por supuesto los bizantinos, los imperiales no, pero venecianos y genoveses, y se garantiza también poder mover tropas desde Anatolia hacia Europa sin problema cuando lo necesite. En segundo lugar, en octubre de ese mismo año, al tiempo que fortifica el Rumeli Hisar enfrente del Anadolu Hisar, manda a Turhan Bey, a uno de sus generales, a que bloquee el Peloponeso para que ningún ejército bizantino, una fuerza bizantina del sur, pueda ayudar a la ciudad que va a sitiar. En tercer lugar, Caracca Pachá, uno de sus generales, construye una carretera desde Edirne, desde Adrianópolis, la capital del Imperio Otomano, que no está en Anatolia, sino que está en Europa, esta carretera para transportar la artillería enorme que está construyendo, la artillería de pólvora, el tren de aprovisionamiento, las torres de asedio, todo lo que va a necesitar para atacar Constantinopla. En tercer lugar, o en cuarto lugar, empieza a transportar tropas del ejército regular otomano anatolio a la costa europea para unirse al grueso del ejército que está reuniendo en la zona de Adrianópolis. Por supuesto, ya se ha garantizado la defensa de las fronteras con sus victorias previas en Kosovo, Nicópolis, etc.
Y finalmente lanza en el invierno y comienzos del año 53 toda una serie de expediciones que van conquistando estos pequeños puertos todavía en manos bizantinas, dejando a Constantinopla definitiva y totalmente aislada, salvo quizá Heraclea y algún otro punto. Todos los enclaves bizantinos que restaban, esta es la línea de la frontera del imperio en este momento, son capturados. De manera que en abril del año 53, en 1453, solamente Constantinopla resiste al invasor. Mientras tanto, Constantino, paleólogo, que ve venir el ataque, manda expediciones navales limitadas para conseguir víveres en la costa, intenta llegar a la zona de los Dardanelos, ya no puede subir hacia el Mar Negro por culpa de los dos castillos, y lo que hace es pedir ayuda a Occidente desesperadamente y ordena, de manera ya verdaderamente desesperada, fundir la plata y el oro de los objetos litúrgicos de las iglesias para poder pagar a los mercenarios genoveses, cretenses, quiotas, etcétera, que están llegando en pequeñas cantidades, 200 de aquí, 400 de allá, 700 como mucho, para poder pagar a estos mercenarios que engorden su magra, su escasísima guarnición imperial. ¿Qué efectivos reúne Mehmed para atacar Constantinopla? Las fuentes son, como de costumbre, fuentes presenciales, gente que estuvo allí, porque tenemos muchas fuentes contemporáneas, testigos presenciales. Pues Ducas habla de 400.000, 300.000 Critóbulo, Francés 262.000, Nicolò Bárbaro 160.000, pero todas estas cifras de entre 160 y 400.000 están groseramente exageradas. Hoy en día se calcula que el ejército las fuerzas combatientes turcas oscilaban en torno a 80.000 hombres, que es lo que logísticamente se podía mantener en este periodo, y quizá unos 20.000 no combatientes que acamparon aquí, detrás de Pera, a cubierto de bombardeos y a cubierto de vistas. Pero este ejército de 80.000 hombres incluía por primera vez, lo vamos a ver enseguida, una potente artillería de pólvora contra las que la muralla de Teodosio nunca se había diseñado, porque cuando se diseñó la muralla faltaban 700, 800 años para la invención de la artillería de pólvora. Un cuerpo quizá de hasta 10.000 genízaros, que es la tropa de élite de infantería del ejército otomano, enseguida hablamos un poquito de ellos. Unos pocos millares de jinetes de élite de la Casa Real, los jinetes turcos, asociados al sultán. Quizá hasta 10.000 o más jinetes de tipo feudal, spahis, bien armados, pero de poco uso en principio en un asedio, unos 1.500 jinetes serbios cristianos de las zonas vasallas de la Serbia recién dominada, decenas de miles de infantes regulares, más o menos organizados, tanto del área Anatolia, trasladados por mar, cruzando el estrecho, por los 600 metros del estrecho, como europeos, y luego decenas de miles de infantería irregular de muy poco valor militar, pero muy fanáticos y muy agresivos, y muy carne de cañón. El núcleo más útil del ejército turco otomano de Mehmed en 1453 es el cuerpo de genízaros, cuyo aspecto sería aproximadamente el que tenemos aquí, con estos tocados característicos, la mayoría armados con armas blancas y arcos, pero algunos ya empiezan a tener mosquetes, todavía toscos, armas portátiles de pólvora, pero todavía en número escaso. La mayoría de estos genízaros, en la tradición que ya hemos visto, por ejemplo, en los mamelucos en Egipto, ¿no? Eran esclavos que desde niños eran reclutados como un tributo en las aldeas de lo que ahora es Yugoslavia, de Albania, de Serbia, de Croacia, y desde muy pequeños se les educaba en cuarteles al servicio del sultán y se convertían en una tropa de élite terriblemente eficaz, muy disciplinada y absolutamente fiel al mundo, a la corona y al sultán otomano de turno. Es la tropa de choque del sultán, junto con la caballería, ya digo, en principio de menor utilidad en un asedio. Y luego había tropas regulares y me apetece recordar que a menudo, incluso uno de los mejores libros que existe, traducido además al español, de Runciman, sobre la caída de Constantinopla, que está traducido en español desde hace muchos años, habla de los Bashi Bazuks como tropas irregulares, este tipo de valentones, ¿verdad? Bravucones, absolutamente indisciplinados,
muy valientes, pero poco útiles en una batalla campal. Pero aunque se suele utilizar este término para hablar de las tropas irregulares turcas en Constantinopla en 1453, en realidad eran los azeps o azaps, que eran tropas irregulares también, porque los bashibazuks como tales solamente aparecen en el siglo XVII. Por tanto, la aplicación del término no es exactamente precisa, pero sí su función. Tropas irregulares que sirven como carne de cañón. Aprovecho para decirles que uno de los insultos del capitán Haddock, que aparece más en Tintín, Bashibazuk, se refiere precisamente a estos guerreros irregulares otomanos. Aprovecho para explicarlo porque muchas veces sale. Un elemento muy característico y psicológicamente demoledor del ejército otomano son sus bandas de música, que los turcos de hoy dicen que son las primeras bandas de música militar de la historia. Bien, no vamos a entrar en ello, pero las bandas mehter, que son bandas con un sonido atronador de trompetas, címbalos y tambores, fundamentalmente, era algo que ponía de los nervios, y ponía de los nervios en Constantinopla en 1453 a los defensores cristianos, y enardecía a sus propias tropas. Los genízaros asaltaron las murallas de Constantinopla en la madrugada del 28 al 29 de mayo de 1453, envueltos en el sonido atronador de los cañones y de la pólvora, y también de los címbalos, de las trompetas y de los timbales, que quienes hayan en alguna ocasión oído en Bursa, en Anatolia, o en la propia Constantinopla, estas bandas que rememoran a sus ancestros otomanos, sabrán a lo que me refiero. Te quedan prácticamente sordos y te pillan a menos de 20 o 30 metros de distancia. Y es un elemento que las fuentes contemporáneas recuerdan como psicológicamente demoledoras. Pero el elemento más novedoso del ejército otomano de este momento es que tecnológicamente es uno de los ejércitos más avanzados de Europa, porque es el que tiene una artillería más completa y más desarrollada. La artillería de pólvora, me refiero a artillería neurobalística, de catapultas de todo tipo, se remonta a época romana y mucho antes, pero la artillería de pólvora, que se está usando en la península ibérica por Castilla y también por los reinos andalusíes, se está usando en Europa, ya empieza a haber algunos mosquetones, pero Mehmed concentra hasta 70 cañones de distintos calibres, algunos de ellos verdaderamente inmensos. Este es ligeramente posterior y estaba precisamente en el Rumeli Hisar, en uno de esos castillos que cerra el Bósforo, y su último uso en combate fue nada más y nada menos que en 1807, en plena época napoleónica, cuando unas fragatas británicas intentaron forzar el Bósforo y fueron bombardeadas por estos monstruos que lanzan proyectiles de piedra de 250 kilos de peso, y las memorias de los oficiales de las fragatas británicas cuentan cómo veían venir el proyectil inexorable, monstruo de piedra, que caía sobre sus barcos. No los hundieron, pero sí causaron bastantes muertos. Son piezas fundidas en bronce, la mayoría, otras son de hierro, y son de un calibre inmenso. Hay una leyenda, pero si non è vero ben trovato, porque hay suficientes elementos como para pensar que tiene una base histórica, de un fundidor, de un experto en fundir cañones, llamado Orbán, de origen húngaro, que se acercó a Constantinopla poco antes del asedio a ofrecer sus servicios al emperador para defender la ciudad. El emperador no podía pagarle y le despidió con gran pesar, de manera que este ingeniero húngaro se fue a ver a Mehmed, le dijo lo mismo y Mehmed inmediatamente le contrató por 4 veces la cantidad que pedía. Prueba de la boyante finanza turca en comparación con la languideciente economía imperial. El caso es que Urbán le fundió al emperador hasta 2 cañones, Basílica era uno de ellos, con un tubo de más de 8 metros de longitud, muchas toneladas de peso, que lanzaba proyectiles de 300 kilos, a una distancia de más de 1 kilómetro, con una potencia incomparable en ningún otro tipo de catapulta existente en el momento. De hecho, para transportarlo hasta Constantinopla hizo falta esa carretera que antes hemos visto que el sultán ordenó preparar para poder trasladar el tren de asedio, una carretera acondicionada. El problema es que estos cañones no son móviles, es decir, se asentaban sobre el suelo, sobre unas plataformas de madera y unas cuñas traseras, y una vez colocados eran muy difíciles de apuntar, es decir, disparaban solamente en línea recta, su cadencia de tiro era muy lenta, un disparo a lo mejor cada 15, 20, 25, 30 minutos, el cañón se calentaba con facilidad por la enorme cantidad de pólvora que tenía que cargarse, y por tanto podía lanzar pocos proyectiles al día. Pero cuando lo hacía, si impactaba de frente contra una muralla
de tradición romana como la de Teodosio II podía causar graves daños. De hecho, el aspecto que podía tener, este es un cañón posterior ya, es el cañón del zar, un siglo posterior, pero para que se hagan una idea del calibre y del tamaño con las personas que hay alrededor. Este es un cañón que está en Moscú, en el Kremlin. De hecho, cuentan las fuentes, creo que es Ducas, dice, se hizo anuncio público cuando se probó el cañón en Adrianópolis, en Edirne, para avisar a todos de que se iba a disparar el cañón de Urbán, del ruido poderoso y atronador que haría, de modo que nadie ensordeciera al oír el trueno por sorpresa o alguna mujer abortara. Y finalmente, aparte del ejército de tierra y la artillería de pólvora, la naciente armada otomana. Hemos visto que el emperador apenas podía reunir una docena de galeras, la mayoría de ellas sin armar, y en cambio Mehmed pudo reunir una importante flota. De nuevo, las fuentes exageran. Frances habla de 430 barcos, Leonardo de Quíos 250. Hoy se calcula, a través de datos de distintas fuentes, fundamentalmente otomanas, turcas, que se construyó una flota de 110 veleros para la ocasión, incluyendo 70 galeras del tipo de las occidentales, venecianas, genovesas, imperiales, pero también bergantines más pequeños, 25 de ellos, aparte de transportes para cruzar las tropas de un lado al otro del Bósforo. Pero el mundo otomano todavía no son marinos expertos como lo serían un siglo después, en época de Solimán el Magnífico o en la batalla de Lepanto, en 1571. Están naciendo al mundo del control del mar, pero desde luego son muy superiores al imperio, de manera que Constantinopla va a quedar aislada por mar. En cuanto a los cristianos, la separación entre Occidente y Oriente era muy antigua. Bueno, el saco de Constantinopla de 1204 fue lo que alimentó una enorme desconfianza griega, entre comillas, hacia los latinos, hacia los italianos, pero la controversia religiosa, en particular el cisma de 1054, que todavía perduraba en el siglo XV, pues tenía muchas ramificaciones. No vamos a entrar en ellas, lo pongo aquí para que luego, si lo quieren ver tranquilamente en sus casas, cuando esto se suba a la red será más fácil. Hay cuestiones teológicas de mucho detalle, la cláusula filioque, ¿no? Si el Espíritu Santo deriva del Padre y del Hijo o solamente del Padre, según las tradiciones occidental del Padre y del Hijo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo en la tradición occidental y solamente del Padre en la tradición oriental, el uso de pan ácimo o pan fermentado en Oriente, pero detrás de las cuestiones teológicas había el tema político del predominio absoluto del papado de Roma, cuestiones económicas, el control por parte de Génova y Venecia del comercio oriental, saltándose el intermediario que había sido Bizancio, cuestiones culturales, la diferencia entre un mundo latino y un mundo griego. Se intentó, ya muy pocos años antes del ataque de Mehmed, en 1445 terminó el concilio de Ferrara-Florencia, y una bula papal de 1439, la Etum Turcaeli, se alegran los cielos, proponía o planteaba la reunificación de las iglesias. Los ortodoxos cedieron en mucho, incluyendo la primacía del Papa, y así pensaron que conseguirían que el papado fomentara una ayuda más masiva a Constantinopla. Pero en la propia capital imperial había gente tan poderosa como el megaduque Notaras, a quien se atribuye, no está claro que lo dijera, antes prefiero un turbante turco en la ciudad que una mitra latina. Es decir, antes estar dominados por los otomanos que depender de los señores de Roma que nos han traicionado desde el saco de 1204 y que son los responsables de la situación que nos vemos ahora. Sea como fuere, ya en 1400, y esto es poco conocido, Manuel II, paleólogo, viajó hasta Occidente en Navidad, fue a Francia, al Louvre, luego fue a Inglaterra, se entrevistó con el rey de Inglaterra para pedir ayuda, pero con escaso éxito, como estamos viendo. Algunos monarcas occidentales regalaron algunas piezas de artillería, pero entre 1400 y 1450 el imperio apenas consiguió nada, pese a ceder sustancialmente en esa reunificación de las iglesias. Pero cuando en 1452 Constantino se da cuenta de que Mehmed acaba de terminar el Rumeli Hisar y que ya va en serio, es decir, que está construyendo las bases para el asedio de la ciudad, pidió ayuda de nuevo desesperadamente, ya no viajó a Occidente, no podía, pero ¿qué se encuentra? Con que Hungría y Serbia, que eran quienes habían intentado ayudar con unas cruzadas en la primera mitad del siglo XV, estaba todavía recuperándose de la catástrofe de Varna que antes hemos comentado. Los reinos de la península ibérica estaban en su propia reconquista.
Francia e Inglaterra, hace nada, en 1415, anteayer, estaban todavía en plena guerra de los 100 años, que todavía dura hasta precisamente 1453, es cuando se pone fin oficialmente con la batalla de Castillón a la guerra de los 100 años. Solamente Venecia, y por intereses comerciales para sacar tajada por encima de Génova, está dispuesta a ayudar algo al emperador. Las cruzadas húngaras ya hemos visto que acabaron en desastre, acabo de mencionarlo, de manera que el emperador, cuando se presentan estos 80.000 otomanos con sus 70 piezas de artillería en 14 baterías, con una flota de 100 y pico barcos, ¿qué cuenta? Pues se calcula que entre 7 y 10.000 hombres. Hay un censo que comenta Francés, que estuvo allí en la ciudad en estos días, en estas semanas terribles, que habla de que había solamente en la ciudad 4.973 hombres civiles o soldados capaces de empuñar las armas, una cifra diminuta. Leonardo de Quíos da una cifra ligeramente mayor, 6.000. Bueno, pues estos 5 o 6.000 combatientes, entre comillas, griegos, de los cuales apenas un núcleo de unos centenares eran tropas entrenadas, hay que añadir 2.000 mercenarios extranjeros que habían venido, por ejemplo, el cardenal Isidoro, que había venido de Italia con 200 arqueros, o Giovanni Giustiniani, que había venido con 700 genoveses y 400 quiotas, creo recordar. Y claro, con eso había que cubrir, con 7.000 hombres, con quizá 10.000 hombres, un perímetro de 20 kilómetros. Imagínense la escasez de guarnición. El núcleo de las mejores tropas cristianas se colocó precisamente en el Mesoregión, aquí, el emperador Constantino en la puerta de Dirne, con la guardia griega, Giustiniani con los genoveses, los venecianos aquí, Minotto, y luego en esta parte menos amenazada quizá, pues los genoveses, más griegos, un Teófilo paleólogo que luego también moriría, y en la costa, pues un conjunto de tropas de lo más peculiar. Por ejemplo, en este sector sabemos por Francés que había monjes griegos, es decir, los monasterios ortodoxos que tomaron las armas para defender este tramo de murallas. Imagínense la capacidad militar real para sostener una muralla y tirar unas piedras desde arriba, pero poco más. Aquí, entre los puertos del sur, desertores turcos, al mando del príncipe Orhan, 600 turcos que sabían que si les capturaban los otomanos de Mehmed iban a ser empalados o desollados vivos, o en fin, alguna perrería les iban a hacer, de manera que lucharían hasta la muerte, pero el emperador les colocó en el otro extremo de la ciudad porque no se acababa de fiar de que, ya que habían desertado una vez, no volvieron a desertar. Aquí, el cónsul catalán, el cardenal Isidoro con 200 hombres que había venido, con 200 arqueros, es decir, contingentes muy pequeños, aquí unos cretenses en unas torres, y los marinos de los barcos genoveses, pues a lo largo de esta línea, pero la densidad de tropas es diminuta. Y los barcos asediados pues no tienen capacidad para levantar la barrera y salir a intentar atacar a los... Hay apenas 26 barcos, hay 10 imperiales en mal estado, 8 galeras venecianas, 5 genovesas, que además se odian entre sí, no pueden combatir juntos, una catalana, en fin, no hay manera de que sean una fuerza combatiente, de manera que los marinos desembarcan y guarnecen la muralla del Cuerno de Oro. Y en cuanto a la artillería imperial, pues había quedado totalmente desfasada. Es decir, en comparación con la turca, estaban piezas pequeñas, mal mantenidas, y además, como dice Leonardo de Quíos, los cañones más grandes debían permanecer en silencio por miedo a dañar con las vibraciones nuestros propios muros. Los muros no eran muros modernos preparados para artillería y, por tanto, las piezas de mayor calibre no podían disparar. Había falconetes que disparaban metralla, 5 o 10 proyectiles a la vez del tamaño de una nuez, que podían atravesar hasta 3 personas armadas con escudos o con corazas una detrás de otra, pero su número era escaso. Y con estos mimbres comenzó el asedio. Hay numerosas, no vamos a entrar en ello porque perderíamos mucho tiempo, numerosas fuentes contemporáneas, presenciales incluso, tanto y sobre todo desde el lado cristiano, algunos desde el lado de Pera, genoveses, algunos estuvieron en la ciudad y sobrevivieron después de caer cautivos, y también algunas fuentes musulmanas, como Tursunbeg, o el tutor de Mehmed, o incluso un bizantino, Miguel Critóbulo, que escribió una versión pro-otomana de los hechos dedicada a Mehmed. De hecho, no voy a entrar en ello, pero para que vean que esto es más complicado de lo que parece, esto es un estudio reciente de Filipides y Gená, que es el libro más importante que hay ahora, pesa casi 1 kilo, sobre el asedio de Constantinopla, el estudio de fuentes, cómo la mayoría de las fuentes del siglo XVI que tratan del asedio
derivan por enlaces más o menos firmes de solamente dos fuentes primitivas. Una carta del obispo Leonardo Giustiniani, el de los 200 arqueros, al Papa, explicando lo que había pasado, y un texto anónimo que quizás sea del almirante veneciano que defendía el cuerno de oro. Y estas son la cadena de fuentes para entender lo que se transmite, lo que es verdad, lo que es mentira. Incluso se han identificado dos textos que, por ejemplo, Runciman creía que eran auténticos. La Crónica Mayor de Francés en realidad es de un tal Macario Meliseno del siglo XVI, que debe estar por aquí. Aquí está el pseudo francés, Macario Meliseno, o el Rigerio, que ha resultado ser un cortesano francés del siglo XVI. El caso es que a principios de abril el sultán se planta delante de Constantinopla. Y aquí hay que entender que un asedio medieval o antiguo es ante todo una dinámica de ingenios y de acciones. Acción-respuesta. Construyo una torre de asedio, intento derribarla. Construyo una galería subterránea, intento inundarla. Intento romper la cadena del barco, pues la protejo. Entonces cruzo los barcos por tierra. Es decir, es toda una serie de acciones contra reacciones que es ante todo una prueba de ingenios y de voluntades. Y luego los asedios tienen una peculiaridad, y es que duran semanas o incluso meses. Y se genera una dinámica de perversa, típicamente militar, de guerra, de una tendencia a una mayor crueldad. En todo caso, los defensores, en los medios materiales, tenían una guarnición escasa, una nula posibilidad de auxilio, aunque hasta el final pensaron que recibirían ayuda casi milagrosamente, no tenían problema de abastecimiento, porque la ciudad tenía agua y tenía víveres, y eran demasiados pocos como para gastar toda la munición que tenían y todas las armas, y las fortificaciones eran espléndidas. Por tanto, desde el punto de vista material, tenían algunas posibilidades de resistir si los otomanos perdían coraje o perdían fe. Y desde el punto de vista moral, la fe cristiana, hoy en día somos descreídos, pero ellos creían en los milagros, creían en la Virgen, en la odejitría, y tenían confianza en sus medios técnicos, en sus armaduras, sobre todo los mercenarios genoveses, y dudaban, pero hasta el final pensaron que recibirían ayuda. Mientras tanto, los atacantes tenían una abrumadora superioridad numérica, no tenían que preocuparse de otro enemigo, contaban con todos los medios de asedio y abastecimiento necesarios, porque el sultán los había preparado, tenían una fe tan sólida en Alá como lo tenían los cristianos en su Dios, y tenían su propia confianza en sus medios técnicos, sobre todo en la artillería, y en la impunidad de que nadie iba a venir en socorro de la ciudad. Así que el 2 de abril comenzó la fase primera del asedio, que se centró en ataques por tierra en este sector. Hubo una renuncia absoluta a atacar por la zona del Mar de Mármara e intentos de tomar el Cuerno de Oro superando la barrera de la cadena para poder atacar la ciudad también por este lado, hacer una pinza entre un ataque anfibio y el ataque por tierra. El 2 de abril se cierra el puerto, los venecianos cierran el puerto con la cadena, los imperiales. El sultán, el mismo día o 2 días después, planta enfrente del río Licos, al otro lado de la muralla, su tienda de mando, y se construyen las primeras baterías de artillería enfrente de las murallas teodosianas. El 7 de abril, 6-7 de abril, comienzan los primeros bombardeos, y para el 18 de abril ya hay primeros asaltos de tanteo. Se abren algunas brechas, pero los bizantinos, los imperiales, consiguen quemar las torres de asalto, y un asalto verdaderamente masivo lanzado en la zona del Mesoteigion, es decir, la zona del río Licus, fracasa estrepitosamente. Incluso se habla de que participaron hasta 30.000 hombres. Y se produce el 20 de abril un consejo de guerra importante en el que uno de los visires, Jalil Pasha, que luego sería ejecutado, en el fondo Mehmed le odiaba porque era el que había forzado su primera abdicación en época de Murad, Jalil Pasha le aconseja que abandone el asedio, pero Akşemseddin, su tutor, presiona para que continúe y Mehmed le hace caso. Y por fin, el 21 de abril, los cañones turcos abren en la puerta de San Romano la primera brecha. Enseguida hablaremos de esto de las brechas. Claro, en las ilustraciones, que son muy bonitas y son muy espectaculares, vemos cómo los cañones han hecho estas brechas enormes en los muros. En realidad piensan que con estas piezas colocadas a ras de suelo se podría batir y perforar el primer parapeto
rellenar el foso con los escombros y, como mucho, como se ve aquí, batir la muralla exterior y dejar al descubierto los arcos interiores. ¿Se acuerdan que antes se lo he descrito con cuidado? Y poder intentar entrar por esta brecha. Pero esta brecha da a la siguiente muralla de 6 metros de espesor y los cañones jamás van a poder batirla. Es decir, las reconstrucciones que muestren la destrucción de la muralla interior, salvo algún desmochamiento de una torre interior, no son realistas, porque precisamente el diseño de la fortificación impedía que incluso los cañones de pólvora pudieran perforar la muralla interior después de atravesar el parapeto exterior y la muralla exterior. En todo caso, el bombardeo es muy lento porque los cañones llevan mucho tiempo cargarlos, se recalientan, hacen falta toneladas de pólvora para lanzar cada bolaño de piedra. Además, los cañones como el de Orbán, de proyectiles de 250 300 kilos, son los menos, la mayoría son piezas más pequeñas, que se usan para despejar los adarves y los parapetos y las almenas. Los primeros ataques fracasan. Pero mientras esto está pasando en tierra, y con cierto desaliento por parte otomana, se produce la lucha por el Cuerno de Oro. Ya hemos visto antes, acuérdense, que en época anterior, en época omeya o en época selyúcida, la marina imperial y el uso del fuego griego, un precedente de la artillería, en este caso artillería lanzallamas, había impedido los ataques marinos. En este caso no existe una flota imperial capaz de impedir el ataque turco, solamente está la cadena que antes veíamos. Bueno, pues entre el 9 de abril y el 21 de mayo se producen 3 ataques fallidos para intentar romper la cadena, que no es un caso único. Piensen, por ejemplo, que en Sevilla, cuando Fernando III el Santo ataca a Sevilla en 1248 contra los almohades, el río está también cerrado por una cadena. Lo que pasa es que el almirante Bonifaz, como buen vasco, rompe la cadena embistiendo con barcos reforzados en su proa, barcos castellanos del norte, habituados a los mares del norte y por tanto más sólidas que las galeras y los bergantines mediterráneos. Además, para colmo, el 20 de abril, mientras está habiendo problemas en tierra y no consiguen romper las líneas imperiales y las murallas aguantan, porque además, al ser tan lento el proceso de recarga de los cañones, a los bizantinos les da tiempo a reforzar las murallas, a reconstruir las brechas entre golpe y golpe de proyectil, con lo cual es una tarea inagotable por parte de unos y por parte de otros. Pero encima de todo esto, el 20 de abril, 4 barcos, 3 genoveses y un bizantino, entran en el mar del Bósforo y delante del almirante turco, Baltoglu, se cuelan y mediante una mejor maniobrabilidad, es decir, son marineros más hábiles que los otomanos, y en una lucha desesperada consiguen colarse en el puerto, la cadena se baja, cruzan y dejan con un palmo de narices a los 100 y pico barcos otomanos. El sultán está furioso, acusa de cobardía y de traición al sultán, le va a ejecutar, pero finalmente le convencen de que no, de que lucha con valentía, y lo que hace es destituirle y se lo entrega a los genízaros para que le den 100 latigazos y le quita todas sus tierras, toda su riqueza y se queda con ellas, por supuesto. Así se las gasta el joven sultán de 21 años con sus almirantes cuando fracasan, ¿no? Para animar a los otros, que dicen los franceses. De manera que al día siguiente Mehmed da una orden, que es ese juego de ingenios y de decisiones que les comentaba antes. Ya que no pueden forzar la cadena y ya que son barcos poco marineros, si no podemos llevarlos por mar, los llevamos por tierra. Y haciendo un recorrido desde la bahía de Besicas hasta el Cuerno de Oro, no por aquí que hay un acantilado muy grande, sino por una desembocadura y luego un recorrido que se puede hacer, se trasladan hasta 70 barcos turcos por tierra. Ojo, no esto de los cómics, ¿verdad?, estos barcos enormes, estas galeras, más bien este tipo de bergantines, que sobre carreteras de rodillos y con las velas desplegadas, cuentan las fuentes que desde Constantinopla se veía la cima de los mástiles aquí. Constantinopla está aquí está Santa Sofía, ¿lo ven? Estamos rodeándolo, el Cuerno de Oro está aquí. Pues los barcos subieron y 70 bergantines y alguna galera pequeña se colaron en el Cuerno de Oro. De manera que los defensores, que ya tenían bastante con cubrir la muralla de tierra, ahora tenían que defender también la muralla del lado del Cuerno de Oro. Y efectivamente, desde los barcos y desde pontones, los turcos, esta es la Torre Gálata, comienzan a bombardear a los defensores venecianos que controlan este sector. Los bizantinos, entonces, ataque por mar, cadena. Como la cadena no funciona, cruzo por tierra a los barcos. Como los barcos me amenazan, entonces los bizantinos
organizan unos brulotes. Unos brulotes son barcos o barcazas o botes cargados de material combustible, pez, pólvora, telas, madera, y los lanzan ardiendo para intentar prender fuego a la flota turca que acaba de llegar al Cuerno de Oro. Pero el ataque fracasa y los turcos continúan el Cuerno de Oro. En ese momento, unos días después, el 3 de mayo, un pequeño barco veneciano, camuflado como turco, aprovechando la confusión un amanecer, sale del Cuerno de Oro y sale a buscar ayuda, a ver si hay un ejército cruzado o una flota que venga a rescatar la ciudad. Todavía hay esperanza un 3 de mayo, es decir, llevan un mes de asedio exactamente. Pero llega unas semanas después, el día 23, diciendo que no hay señales de esa ayuda tan necesaria. Decía antes también que este tipo de asedios tiene su propia dinámica de crueldad. Los soldados se cansan y esto ocurre también en Constantinopla. Por ejemplo, en el ataque del 28 de abril, algunos de los marinos italianos que habían lanzado los brulotes ardiendo para prender fuego a los barcos turcos se tiran al agua y van nadando, pero están más cerca, van hacia el lado de Pera o hacia el lado norte del Cuerno de Oro, son capturados por los turcos y son empalados, uno tras de otro, los 40, al otro lado, a la vista de la ciudad, para que los imperiales vean lo que va a ocurrir con todos. Resultado, los bizantinos, para demostrar que no les impresiona nada, cogen a los 260 prisioneros turcos que tienen y los ejecutan en las murallas, tirándolos los cuerpos por encima de la muralla a la vista de los turcos del otro lado. Eso no ayuda, ¿verdad?, a establecer unas relaciones de amistad y colaboración fructífera, características de los pueblos que se tratan de manera civilizada. El caso es que es la guerra total, es decir, a partir de ahora ya, de finales de abril, ya no va a haber piedad, principios de mayo. Los bombardeos turcos sobre el puerto hunden un barco genovés el 5 de mayo y a principios de mayo vuelve a haber una serie de 3 asaltos, de nuevo con torres de asedio, en esta magnífica ilustración de Daniel Cabrera Peña, uno de nuestros mejores ilustradores, pero de nuevo el asalto rechazado, las torres de asedio son quemadas y de nuevo en un consejo de guerra al máximo nivel, el sultán vuelve a consultar, dudando después de tantos ataques fallidos, vuelve a consultar a sus generales qué hacer. Y de nuevo, Jalil Pachá, el que le había fastidiado toda su juventud, pide la retirada. Luego, al final, Mehmed, cuando consigue la victoria, la ejecuta, también para dejar claro lo que opina de los derrotistas, mientras que Zaganos Pachá, que es uno de sus generales más agresivos, se lleva el gato al agua, convence al sultán de que debe continuar. Estamos a 21 de mayo, faltan 8 días para la caída de la ciudad, porque a partir de aquí los acontecimientos se precipitan. Esto es lo que me refería yo antes cuando hablo de las exageraciones en las ilustraciones, que pueden parecer muy realistas, y las murallas están perfectamente hechas, con el parapeto aquí, la primera línea, la segunda línea, pero esta brecha jamás se produjo. Se produjo brechas en la muralla exterior, pero jamás se llegó a perforar la muralla interior, la muralla principal de la ciudad. También hay muchos errores en las ilustraciones, y conviene decirlo, con las distancias. Es decir, las bombardas turcas y los falcones debieron colocarse a bastantes cientos de metros, los cañones más pesados de la línea de la ciudad. No tan cerca como aparece en algunas ilustraciones que comprimen los espacios para dar mayor dramatismo a las escenas. Y no solamente hay guerra en el Cuerno de Oro, brulotes, barcos por tierra, no solamente hay bombardeos constantes de artillería que van desgastando la moral y la resistencia de los defensores, que están exhaustos porque se les bombardea día y noche, hay 10 turcos por cada defensor. También hay una guerra subterránea, una guerra de ratas. Los turcos construyen una serie de galerías subterráneas, se llaman minas, con zapadores, que son mineros serbios, es decir, mineros de origen serbio, de las minas de Serbia, que se traen para excavar galerías subterráneas, hacer cámaras bajo las torres de la muralla de Constantinopla, llenarla de pólvora y hacerlas estallar y, de paso, al hacerlo, derrumbar la muralla, o bien simplemente hacer una caverna subterránea, llenarla de madera, prenderle fuego a la bóveda, a la caverna que se ha creado, y que al ceder el terreno se hunda la torre. Y hay toda una guerra, independiente de la guerra en superficie, una guerra subterránea de minas y contraminas.
Es decir, los defensores también tienen gente experta, ingenieros, que oyen los golpes, pueden determinar por dónde están excavando los mineros serbios desde el exterior, pasando por debajo del foso, y los defensores excavan contraminas, es decir, galerías desde el interior, para sorprender a los mineros y acabar con ellos bajo tierra, en la oscuridad, el polvo asfixiante, el calor de estas galerías. Hay varios intentos, en total los otomanos hicieron 14 minas, una en la puerta de Carisia, que fue abandonada porque la roca era demasiado dura, otra en la puerta Caligaria, que fue destruida por una contramina. Luego, en una salida, los bizantinos consiguieron capturar a algunos oficiales turcos y les torturaron para que les confesara dónde estaban las otras minas, en la zona de Blaquerna, y consiguieron destruirlas. Es decir, que toda esta guerra espantosa bajo tierra, una guerra literalmente persona a persona, quedó en nada porque los turcos no consiguieron hacer ceder las murallas. Pero el desenlace se acercaba rápidamente. El 22 de mayo hubo un eclipse de luna, un eclipse parcial, que se consideró un negro presagio por parte de los imperiales que veían en la luna un viejo símbolo de la ciudad. Pero es que al día siguiente, bueno, unos días después, el día 4, se vio en lo alto de la cúpula de Santa Sofía, en lo alto de la cúpula donde había una cruz, había una niebla espantosa que cubría toda la ciudad, a veces en el Bósforo hay unas neblinas tremendas, y se vio una especie de fuego de San Telmo, unas luces que revoloteaban en torno a la parte alta de la cúpula y de repente las luces salieron despedidas hacia el cielo. Y se interpretó en la ciudad, lo dice Miguel Critóbulo, esto, la luz que se vio, indicaba la partida del Espíritu Santo y su abandono completo de la ciudad, porque la divinidad se esconde en la nube y aparece y de nuevo desaparece. Los ánimos el 26 de mayo pues no eran los mejores en el interior de la ciudad, sobre todo porque el 26 de mayo había rumores de un ejército de socorro que se demostraron inciertos. De hecho, Ismail Bey entró a negociar, dicen las fuentes, aunque no está del todo claro, con Constantino. Constantino se negó a rendirse y llegó el fin. El 27 de mayo llegó un par de barcos venecianos, que no recuerdo que eran dos, para anunciar que no habría ayuda, que definitivamente Constantinopla estaba sola, su mísera guarnición y su emperador, el último emperador romano, estaban solos y abandonados. Occidente no les iba a apoyar más. El 28 de mayo, Mehmed dio descanso a todo su ejército, mientras se establecían preparativos. El bombardeo continuaba, ya había 2 o 3 brechas practicables en la muralla, en el parapeto y en la muralla exterior de la ciudad, y se celebró en Santa Sofía una última liturgia. Y qué ironía, dice Runciman, que hace mucho escarnio de esta escena, la última liturgia que se celebró jamás en la basílica en la iglesia de Santa Sofía de la Sabiduría Divina fue una liturgia conjunta. Por una vez, ortodoxos y latinos, papistas y patriarcales se juntaron para rezar juntos a un mismo Dios, sabiendo que sería la última vez que iban a poder hacerlo. Si esa unión se hubiera producido antes, quizá otra cosa, dice Runciman, hubiera pasado. Es la última liturgia unitaria en Constantinopla. Y así llegó el momento decisivo. En la madrugada, todavía de noche cerrada, del 28 al 29 de mayo de 1453, esas bandas horrísonas de genízaros de Mehmed sonaron con sus címbalos atronando, por encima incluso del ruido de los cañones, y oleada tras oleada de turcos se lanzaron contra las brechas en las murallas. Hubo 2 ataques principales, uno en la zona del río, aquí, en la zona de la quinta puerta militar y la puerta de Edirne, de Adrianópolis, donde estaba el emperador, con 2 ataques secundarios o varios ataques secundarios en otros puntos para impedir que la menguada guarnición ya agotada pudiera acudir al punto de mayor peligro, y un segundo ataque por tierra y también desde la zona del Cuerno de Oro, donde se había construido un puente de pontones cruzándolo aquí para comunicar las 2 orillas, prueba de la eficacia de la ingeniería turca, en la zona más débil de las murallas de Blaquernae, la zona del palacio del Porfirogéneto, del nacido en Pórfido. Ya digo, era en las horas oscuras del amanecer, antes del amanecer de esa noche. Y el asalto a estas brechas se produjo por oleadas. Mehmed, que ya actúa como un táctico experto, sabe que se la está jugando. Si este último asalto fracasa, ya no va a tener un ejército con moral para seguir el asedio. Es decir, Constantinopla todavía se puede salvar. Y lo que hace es lanzar una serie de oleadas de asalto. En la primera oleada,
y esto lo explica muy bien Crowley, pero también Runciman, lanza la carne de cañón, los bashibosuks de Runciman o los azab, que simplemente es para desgastar, agotar a los defensores. Llegan al foso, lo rellenan, suben por el parapeto y son masacrados a cientos, a miles, pero da lo mismo, es carne de cañón irregular. Son muy entusiastas en el ataque, se desmoralizan rápidamente, pero consiguen que durante un par de horas los pocos defensores, los genoveses, los quiotas, los griegos, se desgasten, se cansen, sufran bajas. Todavía no ha amanecido. Derrotados, los irregulares se repliegan, pero los cristianos no tienen respiro, no tienen descanso, no pueden retirar sus heridos, no pueden siquiera taponar las brechas, porque una nueva y masiva oleada, en este caso de regulares anatolios, de tropas más disciplinadas, o sus estandartes y sus formaciones se lanzan al asalto. De hecho, 300 de ellos llegan a entrar por la puerta de San Romano, llegan a forzar la primera muralla, pero en la zona de la puerta, pero son rechazados. Pero ya han llegado un poco más lejos que la primera oleada. Pero son rechazados. Y de nuevo los regulares anatolios y europeos se retiran. Pero no hay descanso. Al sonido de los tambores, de los címbalos, de las trompetas, ahora a paso gimnástico, disciplinados, ordenados, armados y bien protegidos con armaduras y escudos, llegan la tropa de élite del sultán, los genízaros. Y aquí se produce una triple crisis en el momento decisivo de la batalla. Está amaneciendo, apenas asoma una claridad en el cielo. Se producen tres crisis que nos narran las fuentes, varias de ellas lo repiten. Lo que no sabemos es si son simultáneas o cuál fue exactamente antes que la otra, o incluso hay quien discute alguna de ellas. Pero yo se las cuento. ¿Se acuerdan al principio que les hablaba de la Quercoporta? Les decía que en la zona de Blanquerna había un esquinazo de la muralla, una poterna. Nadie sabe exactamente esta Quercoporta, que juega un papel decisivo, según Ducas, según una fuente presencial en el asalto, cuál era. Pero se trataba de una poterna, de una puerta pequeñita, que permitía el acceso desde los períbolos o del parteigion, es decir, desde las pasarelas, desde los pasillos o plataformas de movimiento de tropas, a las torres, y desde ahí a la parte interior de la muralla y de ahí a lo alto de las torres. Bien, pues parece ser que, según Ducas y según alguna otra fuente, esa puerta se usaba para entrar y salir, para traer heridos, para traer flechas, munición, etc. Y alguien se dejó esa puerta abierta. Los genízaros entraron y vieron la puerta y 30 de ellos se colaron, de 30 y 50, llegaron a la parte alta de la torre y alzaron la bandera otomana, un estandarte de genízaros. Y esto, imagínense que están ustedes defendiendo 7 kilómetros de muralla y a sus espaldas, 200 metros más allá, ven una bandera turca ondeando en lo alto de la torre. Piensan que la muralla ha sido tomada, que todo el esfuerzo ha sido en vano, lleva toda la noche luchando, primero contra los unos, luego contra los otros, y ahora contra un último ataque, y ven que a su flanco o a su retaguardia una torre ha sido tomada. No saben si son cientos o si es un solo individuo, pero la desmoralización hace mella en unos soldados agotados. En paralelo, otras fuentes nos hablan de una segunda crisis. Bueno, esta es la recapitulación, la idea, ¿no?, de este amanecer con la bandera turca ondeando que todavía está hoy en las torres de Constantinopla, con cierta intención. La segunda crisis es el caso de Giustiniani. Giustiniani era el soldado, el condottiero, un jefe de mercenarios muy veterano, muy experto en defender fortalezas, al que el emperador había puesto al mando de la defensa de tierra. Y Giovanni Giustiniani, el genovés, en este momento fue herido. Hay dos fuentes. Nicolò Barbaro, que es muy antigenovés, como buen veneciano, dice que Justiniano, le llama Justinian, decidió abandonar su puesto y huyó a su barco que yacía en la Botavara, que estaba en el puerto. El emperador le había nombrado jefe de sus fuerzas y mientras subía atravesó la ciudad gritando: los turcos han entrado, pero mintió, porque los turcos aún no estaban adentro. Pero el resto de las fuentes, Leonardo de Quíos, Ducas, Lacónico Calcocondilas, que no tienen ese sesgo antigenovés de Barbaro, dicen que no, que fue herido de gravedad a través, este sería el aspecto que podían, una reconstrucción magnífica publicada por Despertaferro, fue herido a través de la axila por debajo de su arnés de placas. Estamos en el siglo XV, acuérdense de lo que les decía en la conferencia de Jatín, ya no es la época de la cota de malla, es la época de la coraza de placas, pero no podían ser a prueba de armas de fuego. Hay quien dice que no, que eran las esquirlas de bolaños de piedra de un proyectil de artillería. Sea como fuera, este protostrator, este general en jefe de mercenarios, fue herido, y la mayoría de las fuentes los dicen, intentó
mantenerse en pie, pero no podía, el dolor era espantoso, y pidió a sus hombres, a sus genoveses, que le llevaran al barco. El emperador, nos dicen las fuentes, lo vio, dijo, por Dios, no abandones tu puesto porque la gente se va a desmoralizar. Pero el genovés, en muy mal estado, no le hizo caso y marchó al puerto con sus genoveses, que le llevaron, unos cuantos quizá. De hecho, moriría unos pocos días después. En la confusión del asalto final, conseguiría su barco partir, evadir a los turcos, a los barcos turcos, llegar a Quíos y allí moriría al poco tiempo, es decir, que estaba gravemente herido. Sea como fuere, la quercoporta, la bandera otomana, el estandarte en lo alto de una torre, la herida de Giustiniani y el abandono del jefe de la defensa en el momento crítico del asalto. Y el tercer elemento de la crisis, Hassan Dulubat. Según las fuentes turcas, podemos fiarnos más o menos de ellas, este genízaro, o según otros, un spahi, un jinete, en este caso luchando como infante, fue el primero en plantar la bandera en lo alto de la muralla de Constantinopla. Iba con 30 hombres, de ellos 18 murieron, él también murió, luego se contaron en su cuerpo 27 flechas, dice la tradición, y también esa conquista del adarve de la muralla desmoralizó a los defensores. Todavía hoy, en Bursa, en Karkabey, hay una estatua a Hassan Dulubat, suponiendo que sea una figura histórica y no un mito, y hay un día dedicado a él que coincide con el 29 de mayo, el día de la toma de Constantinopla. En Turquía es un hecho, pues como aquí hace años era Numancia o era el 2 de mayo. El caso es que estas tres crisis más o menos simultáneas provocaron el colapso de una defensa agotada. Este dibujo también de Cabrera Peña, espléndido, muestra la realidad, es decir, un guerrero noble turco, todavía con una coraza que en Francia se consideraría anticuada, con un mercenario genovés con coraza de placas exhausto, ya incapaz de seguir combatiendo, con un estandarte imperial caído al suelo. El agotamiento hizo mella en los defensores y todo lo que se había aguantado quedó en nada cuando la defensa se desplomó. Y es en este momento en el que, según la mayoría de las fuentes, el último emperador romano murió en combate, como no podría ser de otra manera. Hay distintas fuentes. Unos, como Critóbulo y el cardenal Isidoro, dicen que murió en combate. Leonardo de Quíos dice que pidió a sus soldados que le mataran, los soldados a sus propios hombres, que no quería caer prisionero de Mehmed. Los soldados no se atrevieron y entonces, en la confusión, fue aplastado por la muchedumbre de soldados que huían. Nicolò Barbaro, que es uno de los más fiables, porque es un diario de la campaña desde su barco, un cirujano, un médico culto, dice que nadie lo sabe. Unos decían que el emperador se había ahorcado, también es complicado, en mitad del caos buscar una cuerda y ahorcarse. Otros que había muerto en combate. Es decir, hay tradiciones distintas que quieren ensalzar o despreciar al emperador. Lo mismo dice Tetaldi, unos dicen que murió aplastado, otros que murió luchando. Pero según la tradición que Runciman y otros han seguido, y que es la que representa esta escultura del emperador armado con una armadura de escamas oriental, marchando al combate, en una tradición que es la que muchos han seguido, y que si no heredero ben trovato, Constantino, paleólogo, acompañado de sus fieles Teófilo, paleólogo, su primo, Juan Dálmata, y, como no, un español, un Quijote, don Francisco de Toledo. Según la tradición, transmitida por algunas fuentes, este era un español que se presentó en Constantinopla como refuerzo. Llegan los 200 quiotas, los 400 bizantinos, arqueros genoveses, los cretenses y el español. Que dijo, bueno, Pérez Juliá estaba con sus catalanes, pero eran los habitantes de los barrios de Constantinopla, los comerciantes. Este no, este era un noble que juraba y perjuraba que él era primo del emperador, primo lejano. Y que murió luchando con él en las murallas en el momento final del asalto. En realidad, hoy en día, como somos unos descreídos, las últimas investigaciones ya no le consideran una figura histórica. Hay una serie de detalles en las fuentes, sobre todo francés, que dice que era conocido como el Aquiles español, que mencionan a este personaje y al resto de las fuentes no. Y además es un poco absurdo, ¿verdad? Es como muy quijotesco, pero es que siendo español es plausible incluso. Pero el caso es que Francisco de Toledo, para la crítica actual, es un personaje mítico que Francés se inventó porque después del asedio de Constantinopla fue liberado, marchó a Nápoles y allí entró al servicio o bajo el patrocinio de nobles españoles. Y entonces en su crónica del asedio introduce un español para darle el toque español. Recuerdo un poco la famosa película de 55 días en Pekín, ¿se acuerdan? Que como se rodó en España, pues sale el cónsul español con un cierto
protagonismo que en realidad los españoles en esa guerra en China no tuvieron. Pero si non è vero, è ben trovato, y así se lo cuento yo. De hecho, hay leyendas sobre el final de Constantinopla, muchas leyendas. Una de ellas es que al llegar a la Puerta Áurea, una de las puertas de la ciudad en su vida, unos ángeles convirtieron al emperador en mármol y lo enterraron debajo de la Puerta Áurea, que era la puerta más importante de Constantinopla, la puerta ceremonial, y que ahí debajo está esperando la reconquista cristiana, y que por eso los turcos tapiaron, dice la leyenda, la puerta. Bueno, pues es una historia más. Hay muchas leyendas. También cuenta la leyenda que en el momento que los turcos reventaron las puertas de Santa Sofía, cuando entraron en la ciudad, los últimos sacerdotes que estaban celebrando la liturgia, con las custodias, penetraron en las paredes como si fueran fantasmas y se emparedaron dentro de las paredes esperando el momento en que Santa Sofía vuelva a ser iglesia. En todo caso, con el colapso en la zona de la Puerta de Edirne y la Puerta Romana, los turcos se desparramaron por toda la ciudad, una ciudad inmensa, vacía en buena parte, asaltando las aldeas, llegando al puerto. Los venecianos y los genoveses que pudieron montaron en sus barcos y huyeron, algunos lo consiguieron, muchos no, y comenzó el saqueo. Era la ley de la guerra, no es nada raro. El sultán había concedido que si se tomaba la ciudad por asalto y no había una rendición, los vencedores tenían el derecho de saquear durante 3 días, y así lo hicieron. Tursunbeg, una fuente otomana, tras haber derrotado por completo al enemigo, los soldados comenzaron el saqueo. Esclavizaron a jóvenes y doncellas, tomaron los vasos de oro y todo lo valioso del palacio imperial y las casas de los ricos. Cada tienda de campaña del campamento rebosaba de chicos guapos y de mujeres hermosas. Y Leonardo de Quíos, desde el otro extremo, todas las riquezas y el botín fueron llevados a su campamento y hasta 60.000 cristianos esclavizados. Difícil porque supondría más población de la que realmente había en Constantinopla en este momento. Las cruces que coronaban las cubiertas o muros de las iglesias arrancadas, pisoteadas. Mujeres violadas, vírgenes desfloradas, los jóvenes forzados a tomar parte o a ser objeto de obscenidades vergonzosas. Esto les encanta a las fuentes cristianas. Al cabo de 3 días, el emperador ordenó el cese del saqueo y donde habían entrado tropas irregulares y saqueados, entraron ya las formaciones de genízaros y las formaciones de espagis en perfecto orden por la puerta de Edirne y se celebró en la primera ceremonia musulmana en Santa Sofía, convertida en mezquita, se cesó el saqueo y una de las primeras medidas del sultán fue nombrar un nuevo patriarca ortodoxo de Constantinopla, un patriarca Escolario que se había manifestado absolutamente en contra de la unificación con la corona con el papado, en el concilio de Florencia Ferrara, es decir, era uno de estos intransigentes, y le pone Mehmed en el puesto de patriarca precisamente para volver a separar Oriente de Occidente, y él se hace nombrar Kaiserirum, César de los romanos, hasta el final de su vida. Al tercer día, dice Francés, el sultán celebró la victoria y publicó una proclama. Los ciudadanos de toda edad que hubieran escapado hasta entonces podrían salir de sus escondites y serían libres. Y los que habían ido huyendo de la ciudad antes del asedio podrían volver y recuperar sus haciendas y sus vidas. Él quería recuperar Constantinopla como una ciudad comercial, una ciudad rica, una ciudad floreciente, la nueva capital de su imperio. Las consecuencias, bueno, pues una vez conquistada Constantinopla, ya unió los dos territorios y en los años sucesivos conquistó Serbia, Bosnia, Morea, por supuesto, el imperio de Trebisonda, es decir, los últimos restos del imperio bizantino, siguió avanzando hacia el Danubio y también hacia el territorio de Siria, expandiendo enormemente su territorio, el territorio turco-otomano. Un imperio, un pueblo que había comenzado con una pequeña zona en el interior de Anatolia hasta 1350, se había expandido a ambos lados del Egeo hacia 1450, que es lo que heredó Mehmed, y a la muerte de Mehmed se había expandido tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia las ricas zonas cerealísticas de Crimea, hacia las zonas mineras y cerealísticas de Anatolia, hacia las zonas de Yugoslavia, a la línea del Danubio, y el proceso continuaría así. De hecho, Solimán el Magnífico llegaría ya al Danubio en toda su extensión. También es cierto que se ha hablado, aunque no vamos a entrar en ello, que la caída de Constantinopla hizo que muchísimos sabios griegos huyeran a Italia y fomentaran el desarrollo del humanismo y del Renacimiento en la Italia del siglo XV, pero esa es otra historia. Lo cierto es que en 1683 los turcos, una vez
asentados todo su territorio balcánico, estaban asediando Viena. Y este fue el momento álgido de su avance, cuando fueron finalmente detenidos por un ejército coaligado en el que participaron los polacos. Pero eso es otra historia. ¿Podrían ustedes pensar que todo esto que les he contado es una historia del Renacimiento, del final de la Edad Media? Pero para muchos está muy viva. Para muchos está muy viva. Por ejemplo, en Turquía. Hace apenas 2 años, el 10 de julio del año 2020, el gobierno turco, Erdogan, ordenó que la secularización y la conversión de Santa Sofía en museo confesional que había ordenado quemar Ataturk hace casi un siglo, se revirtiera y Santa Sofía volviera a ser mezquita. Y en una primera oración del viernes, al que se dio la máxima difusión, el directorado, el Diyanet de Asuntos Religiosos, una especie de ministerio de Asuntos Religiosos en Turquía, celebró aquí su gran imán, Mehmet, una ceremonia del rezo, la primera ceremonia del rezo musulmán en casi un siglo, y citaba el hadiz que yo les citaba al comienzo del profeta: un día Constantinopla será conquistada. Esto se retransmitió por televisión, estos son los subtítulos que puso el gobierno turco. Grande será el comandante que la conquiste, Mehmet, y grandes serán sus soldados. Y como en época de Mehmet, de nuevo los mosaicos cristianos que fueron enyesados, no destruidos por orden de Mehmet para convertir la iglesia en mezquita, tienen que volver a ser cubiertos en las horas de rezo. Y en esta ceremonia, el gran imán Ali Erbas, que es algo así como el ministro de Asuntos Religiosos, subió en el púlpito y habló precisamente de Mehmet el Conquistador. Aquel hombre que produjo la más avanzada tecnología, los cañones de su época, y consiguió que los barcos se movieran sobre la tierra. Salam, la paz sea para aquel joven y determinado gobernante Mehmet Fatih Sultan Mehmet, Sultán el Conquistador. Le tenga Alá en el paraíso. Y en la oración, efectivamente, el imán llevaba la espada que recordaba la toma por conquista aquel 29 de mayo de 1453 de la ciudad y la muerte del último emperador romano, o el ascenso de un nuevo emperador romano, el emperador otomano. En todo caso, yo voy a terminar leyéndoles la memoria que Miguel Critóbulo, este griego proturco, hizo a Mehmet cuando hizo una crónica del asedio y escribía: por lo tanto, oh poderoso sultán, me he esforzado mucho, pues no fui personalmente testigo de los acontecimientos. Me he esforzado mucho para conocer la verdad de lo que sucedió. Al escribir esta historia he preguntado a aquellos que sabían, he leído a aquellos que sabían, y he examinado con precisión cómo aconteció todo. Y así he intentado contárselo. Muchísimas gracias.